El tema para el cual se me ha convocado tiene que ver con este proyecto tan importante desde el punto de vista institucional, que es el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial. Hace ya 2 décadas casi, o 1 década y media fácilmente, que la Argentina viene pensando en la modificación estructural de sus códigos de comercio y civil a través de la unificación, y ha habido ya varios proyectos, ninguno tan avanzado como el que en este momento está en estudio dentro del Congreso de la Nación. Y como es bastante probable que esta vez este código se convierta, sea sancionado y se convierta en ley de la Nación, es bueno que conozcamos algunos de sus contenidos. Por supuesto, como ustedes verán, Código Civil y Código Comercial unificados abarca la totalidad de los aspectos de la vida social, de nuestra vida como personas, de nuestra vida como familia, desde nuestra vida como sociedad, como sociedades comerciales, como asociaciones civiles, como pueblos originarios, en fin. El abanico es inmenso. Obviamente es tan grande que no podemos hablar de este proyecto si no lo sesgamos, si lo ubicamos en alguna porción, digamos, sobre, además que uno entienda algo como para poder transmitirles cosas que tengan sentido. Y ese eje o ese sector sobre el que vamos a hablar es la implicancia que tiene este código en algunos aspectos que pueden o que tienen relación con nuestra actividad profesional en las ciencias económicas. No es que vayamos a agotar todas las direcciones posibles en los que se afectaría nuestro modo de ejercer la profesión, nuestro modo de cómo se organiza el comercio, cómo se organizan las actividades a través de organizaciones. Pero hemos elegido para esta charla 2 de los aspectos que tienen que ver, uno, con algo que con el tiempo uno se da cuenta que es mucho más importante que el nombre que tiene. Vamos a hablar de honorarios profesionales para actuación en la justicia. Y esto parece un tema menor cuando se dice así, porque, digamos, este tipo va a hablar de su bolsillo, de su interés, va a hablar de las cosas que hacen al dinero que puedo juntar trabajando como profesional en la justicia. Pero ¿saben una cosa? La justicia, que es un valor supremo en una república, necesita algo importantísimo: operadores serios, operadores técnica y científicamente preparados y operadores honestos. La calidad de la justicia depende de la calidad de las personas que trabajan en la justicia, calidad técnica, científica y moral. Y la moral también tiene mucho que ver con que la justicia sea una carrera atractiva. Porque si no es una carrera atractiva, si no es un lugar donde uno puede desarrollarse profesional y económicamente, pues entonces no se va a interesar nadie por trabajar en la justicia. Y las actividades que nos llaman la atención como centro de atracción concentran en realidad a gente de menor calidad intelectual, de menor propensión a la educación permanente y a la capacitación, y también a veces de menor calidad moral. ¿Y qué se logra? La degradación del valor justicia. El valor justicia está directamente emparentado con lograr ese nivel de calidad y de interés en la comunidad profesional. Y el código que se está proyectando está manteniendo 2 normas que ya rigen en el Código Civil actual, pero que son de alguna manera nuevas. Un Código Civil del siglo XIX fue reformado en el año 1994, y se le introdujeron un par de modificaciones que digamos que degradan esos objetivos de los que hablaba respecto a fomentar la calidad profesional, atacando la base misma de los honorarios. Esas 2 reformas que se hicieron en 1994, pero que fue por una ley que modificó el Código Civil en 2 aspectos parciales, digamos que un código que se modifica por una ley de modo parcial es posible pensar que se puede revertir fácilmente y que se puede lograr un cambio legislativo que vuelva a las cosas a la etapa anterior o a una cosa mejor. Pero cuando hablamos que un código se reforme íntegramente, estamos hablando como casi del Código Vélez-Sarsfield. Ese código que ya nació para institucionar la República. ¿Cuántos años hacen falta luego
para llegar a una modificación integral de un código nuevamente. ¿Sí? Si se aprueba el código tal como está proyectado en esta materia, tendremos estas normas estructuradas, incorporadas para siempre casi. Y esto creo que es lo peligroso. Porque, en mi opinión, estas cosas son, o este tema es complicado a mi modo de ver. Miren, durante la década de los 90, tan criticada por cierto, y con mucha razón en muchos aspectos, hubo toda una construcción intelectual muy fuerte desde el Ejecutivo, lo comandaba esa construcción desde el Ministerio de Economía, el doctor Cavallo, que convenció a la sociedad de que litigar era demasiado caro, que había que reducir los costos judiciales, porque quienes operaban en la justicia ganaban demasiado. Quienes trabajan en la justicia son básicamente los abogados, que tienen que necesariamente que intervenir representando a las partes y dando asesoramiento jurídico, y luego todo un complejo de funcionarios que son los peritos, contadores públicos en mucha cantidad, pero también ingenieros, médicos, odontólogos, de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando se necesita ilustrar a un juez mediante opiniones técnicas o investigaciones técnico-científicas sobre aspectos que escapan al conocimiento del magistrado, se necesita un perito que conozca de ese tema y le informe al juez la verdad, cómo son las cosas, para que el juez pueda entenderlo y desde ese punto de vista entonces administrar correctamente la justicia. Nos convencieron que era muy caro. Es cierto que ha habido en la justicia muchos abusos puntuales, incluso hasta de causas armadas, con sinvergüenza que pasaban por jueces, por peritos también, que han hecho componendas fraudulentas para estafar y ganar dinero injustamente. Pero ¿saben qué? En vez de dirigir los esfuerzos contra esas mafias y encarcelarlas, si es el caso, se castigó a toda la comunidad que trabaja en la justicia, bajando los honorarios aviesamente, de modo generalizado, y castigando entonces al bueno por el pecador. ¿Qué hicieron en esa oportunidad? Lo que ahora van a consolidar. Por de pronto, la ley incorpora, el proyecto de código incorpora el artículo 730, que nos va a decir que si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Comprender esto exige una mínima explicación, que es la siguiente. En materia constitucional, la regulación de las profesiones es una facultad de las provincias no delegada a la nación. Quiere decir que las únicas legislaturas que pueden poner normas sobre honorarios y regular el ejercicio profesional son las provincias, no la nación. El código es nacional. Y este código entonces establece un sistema muy interesante que dice lo siguiente: si cuando el juez regula a todos los profesionales, o sea, todos los abogados y todos los peritos, por todas las intervenciones que tuvieron, el total excede el 25% del monto de sentencia, en lo que exceda, el condenado en costas no lo tiene que pagar. Y la pregunta es: ¿quién lo tiene que pagar? Fíjense que una de las técnicas habituales de quien pleitea y sabe que va a perder es estirar la causa todo lo posible. ¿Y cómo lo logra? Con chicanas, con incidencias, sí, generando esfuerzo, tiempo y trabajo a todos los profesionales que son las víctimas de esta manera de conducir un pleito, para diferir todo lo que pueda una condena inevitable. Entonces, cuanto más a uno lo hagan trabajar, choca contra que el honorario que uno tenga, en la medida que la suma de todos los honorarios exceda el 25%, no se lo va a pagar el condenado en costas. Y el código simplemente, la norma dice, no dice, fíjense que no dice
que pierda el derecho a cobrar el profesional, porque la fuente patrimonial para poder cobrar viene dada por la regulación según la norma local, la ley de la provincia correspondiente. Cuando un juez regula a un profesional, un honorario, y queda firme, es un derecho patrimonial incorporado, que tiene protección constitucional por el derecho de propiedad. Y ya es mío, pero no me lo van a pagar. Y la pregunta es, ¿y quién me lo va a pagar? Porque si no me lo puede pagar el condenado en costas, lo tendrá que pagar el que no está condenado en costas. Pero el que no está condenado en costas no tiene una obligación. Porque cuando el juez condena en costas a una de las partes solamente, es porque la otra es la ganadora y por lo tanto no puede ser condenada en costas. No tiene por qué pagar el costo del pleito, porque el que pleiteó mal tiene que pagarlo, el que no tenía razón. ¿Y a quién se lo vamos a cobrar? Y fíjense que esto va a llevar necesariamente a una gran lucha que va a significar seguramente las declaraciones de inconstitucionalidad de esta norma en más de una oportunidad. Y es una lástima, porque vamos a desperdiciar esfuerzos sociales, porque nos van a afectar los derechos, porque es desalentador trabajar en un sector en el cual tal vez no me paguen lo que tengo derecho a cobrar. No es francamente un camino que aliente demasiado. ¿Ya? Bueno, esta es una de las normas que nos va a incorporar el Código Civil de un modo estructural. La otra es todavía más complicada. Tradicionalmente los honorarios que vienen de leyes de aranceles judiciales dictadas por la legislatura de las provincias han sido concebidas como de orden público. ¿Esto qué significa? Bueno, que el profesional tiene derecho a que le regulen lo que dice una tabla de honorarios con un mínimo y un máximo. Por debajo del mínimo no puede regular el juez, porque está afectando ese mínimo que la ley me da como derecho patrimonial. Esta ley, esta norma, lo que permite precisamente es que cuando el juez aprecie que la aplicación de las escalas arancelarias determina un honorario excesivo, entonces puede regular por debajo. ¿Qué es excesivo? ¿Cuál es el parámetro objetivo para determinar la excesividad, la abusividad? No está regulado, no puede regularse en realidad. Y el tema es el siguiente. A diferencia de otras, es decir, cuando ustedes trabajen como profesionales, los que son estudiantes y los que ya son graduados lo conocen mejor que yo, cuando se nos presenta la posibilidad de ganar un cliente nuevo, de hacer un trabajo nuevo, ¿qué hacemos? Estimamos, analizamos la complejidad, el trabajo que puede llevar, los recursos que vamos a invertir y presupuestamos. Llegamos a un acuerdo de honorarios con el cliente y hacemos el trabajo. En la justicia no es posible. En la justicia no tenemos manera de convenir o contratar nuestro honorario en la causa con el juez o con las partes. No es esa la forma, sino que la forma es tener una ley que determine qué escala de honorarios es aplicable, que son en función de los montos de las sentencias. Cuando yo tomo la decisión personal de trabajar en la justicia como perito, por ejemplo, es muy simple mi cálculo. Yo digo, ahí está la ley de aranceles. Las causas habitualmente pueden dar entre tanto y tanto, tantas causas en todo el tiempo, etcétera, me puede significar un ingreso de tanto dinero en todo el tiempo que actuaré como perito. En realidad a mí no me importa que en una causa gane poco y en otra gane mucho, lo que me interesa es que la suma total y el promedio sea razonable. Ahora, si cuando es mucho me lo van a cercenar, ¿cuál es mi expectativa? Porque nunca me van a cercenar los que son bajos, ni me van a aumentar los que son bajos. Me están cercenando los que a ojo del juez, según su criterio subjetivo y por lo tanto arbitrario, sea alto. Nuevamente, una norma poco feliz para lograr esa, digamos, el que este sector de actividad sea atractivo para el profesional. E insisto, y para terminar con este tema, lo que está detrás de este problema no es el bolsillo de cada profesional, sino la eficaz administración de justicia.
La calidad de la justicia depende de la calidad de los agentes y operadores que trabajan en la justicia. Estas normas que traen incertidumbre, inseguridad y probablemente muchas injusticias, lo que generan es la pérdida de este tipo de atractivos y por lo tanto no fomentan precisamente ni que nos volquemos a trabajar en la justicia y mucho menos que de hacerlo lo hagamos como actividad principal y que le dediquemos a esa actividad todo el esfuerzo de capacitación que la misma requiere. Pero por este lado me parece que no va a haber cambios, lamentablemente. El otro tema que me interesa, que es más general, digamos, porque este tema de los honores profesionales, si bien creo que es muy importante, afecta solo a una porción de los profesionales, que no es que no sea significativa, pero no es la más numerosa de entre todas las elecciones que hacen los colegas cuando comienza su actividad profesional. Vamos a ver ahora cómo trata el Código Unificado el tema de la contabilidad, los balances y las normas de registración. Y esto sí es prácticamente el quehacer de todos los días de los contadores públicos, ¿no es cierto? Veremos, repasamos cómo trata a las personas el Código Unificado, qué implica la contabilidad en el orden social, quiénes son los obligados a llevar contabilidad según el nuevo código, libros obligatorios, prohibiciones, formas de registración, disposiciones sobre libros, emisión de estados contables y las autorizaciones para sistemas especiales para llevar medios de registración. Y lo primero que tenemos que entender del nuevo código es, el código separa a las personas entre humanas y jurídicas. Lo que antes eran personas físicas y personas ideales o jurídicas. Ahora las personas físicas se llaman personas humanas. No todas lo son, pero los llamaremos humanas. Veamos. En cuanto a las jurídicas, las define como personas jurídicas, son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y controlar obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. La definición es clásica, es la que todos conocemos, la que aprendemos en la facultad, pero vean la parte final que es bastante interesante. Para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Es decir, la definición legal nueva le incorpora la finalidad, o sea, doy esta patente de persona jurídica, pero es para eso. Y esto es interesante e importante tenerlo en cuenta. A su vez, las personas jurídicas se dividen en públicas y privadas. Nos interesan las personas jurídicas privadas, porque el elenco que pone el nuevo código es bastante interesante porque tiene algunas innovaciones. Por lo pronto define así a las sociedades. Pero las sociedades, cuando uno va a conocer la normativa sobre sociedades, va a encontrar que dentro de sociedades están tanto el grupo de sociedades civiles como asociaciones comerciales y civiles, todas, regulares e irregulares. Las sociedades irregulares o de hecho están dentro de la definición del inciso A de sociedades, con lo cual son personas jurídicas. Y esto cambia totalmente el enfoque de cómo lo tenemos hoy, en los cuales las sociedades irregulares no son, si bien pueden ejercer el comercio como tales y tienen personalidad fiscal, no tienen personalidad, por ejemplo, para ser titulares de dominio registrable, que tienen que estar a nombre de los socios como personas físicas. En cambio, la definición ahora es diferente. La sociedad de cualquier tipo es una persona jurídica. Las asociaciones civiles, las simples asociaciones, una cooperadora escolar, una simple asociación. Se me ocurre ese ejemplo, es uno de los más conocidos, de los más sencillos, el centro de estudiantes. ¿Ya? También. Las fundaciones mutuales, las cooperativas, que ya las teníamos, el consorcio de propiedad horizontal, una vieja discusión doctrinaria acerca de si debía o no ser persona. Bueno, si sale el código va a ser persona jurídica el consorcio de propiedad horizontal, lo cual significa que la parte común ya puede ser propietaria de un departamento del mismo consorcio y no copropiedad de los consorcistas, de las personas. Las comunidades indígenas.
ustedes saben que este código, este proyecto tiene un vuelo muy importante hacia las comunidades hacia los pueblos originarios, las comunidades aborígenes y indígenas, y se les da nivel de persona jurídica, que es difícil de interpretar y entenderlo, porque una cosa es la protección del pueblo originario y otra cosa es la calidad de persona jurídica que se le incorpora por el código. Y toda otra, es decir, el varios, toda otra contemplada leyes especiales, etc. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver casi acto seguido, pero antes me permito una reflexión acerca de la contabilidad y el orden general. O sea, ¿por qué es importante en la vida social la contabilidad? Y quiero traer de nuevo eso que les hice repasar de la definición que da el Código de Personas Jurídicas en cuanto a la terminación. Para el objeto, para ese objeto específico, para su finalidad, la persona jurídica se le concede, la tiene para, o sea, puede adquirir derecho contra obligaciones para cumplir con una finalidad. Alrededor de una asociación, alrededor de una sociedad, alrededor de una persona jurídica, existe una empresa, existe una organización. Esa organización tiene una conexión con el medio ambiente, tiene una conexión con el medio en que se desarrolla, alrededor de la cual hay un montón de grupos y personas físicas y grupos de ellas interesados, lo que se llama stakeholders en la jerga administrativa, o usuarios, o grupos de interés, que tienen algo que ver con ese ente, organización, sea empresa, sea asociación civil, sea sociedad religiosa, sea lo que fuere, no importa el objeto concreto. Lo cierto es que cualquiera sea el objeto, habrá una comunidad interesada en el funcionamiento y en esa sociedad o asociación. Estos grupos de interés son desde los dirigentes, ejecutivos y empleados, accionistas, socios, inversores, acreedores, fiscos y entes de la seguridad social, trabajadores y sindicatos, clientes y público en general. ¿Cuál es el tema? Fíjense que en nuestro desarrollo cultural dentro del mundo capitalista hemos inventado las personas jurídicas. La persona jurídica en realidad es un invento, es una creación de la cultura. No existen físicamente, de ahí que por ahí van a leer la palabra ficción. No ficción como teoría jurídica, porque no es una ficción jurídicamente hablando una sociedad, pero sí desde el punto de vista de que no es parte del mundo real físico. La hemos inventado. ¿Y por qué la hemos inventado? Especialmente por el tema del ejercicio del comercio. El desarrollo de las sociedades, la satisfacción de las necesidades humanas, requiere la organización de recursos y de personas en grupos que puedan, a través de su actividad y sus procesos, lograr la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Cuando hablamos de necesidades humanas no hablamos tan solo de las necesidades de orden económico, de alimentación, vestimenta, seguridad. Hablamos también de necesidades espirituales, necesidades morales, necesidades de estética, de todo lo que ustedes se imaginan y que pueden sentir a lo largo del día como necesidades a cubrir, van casi todas a ser satisfechas por organizaciones de diferentes tipos. Esos esfuerzos sociales, cuando se conectan sobre todo con el comercio, encontraron en el invento de las personas jurídicas un motor enorme para el desarrollo. ¿Por qué? Porque de no existir la persona jurídica, todo emprendedor que quiera organizar algo se jugaría la vida, porque si le va mal se juega todo su patrimonio. Y esto pasa a ser una barrera muy fuerte a la iniciativa. Cuando en cambio el derecho y la cultura me proporcionan una figura con responsabilidad limitada al aporte que me comprometo a hacer a la empresa, y si me va mal ahí terminó mi responsabilidad, se separan mis patrimonios. El patrimonio que afecta a la empresa es el patrimonio de la empresa y responde ante los terceros. Pero mi patrimonio, aquel que no he afectado a la empresa, está libre y no está incidido en caso que me vaya mal. Claro, fíjense que esto es un aliciente enorme. Detrás de eso se esconden infinidad de cosas adicionales, como el tema de la infracapitalización, o sea, si destinamos o no el capital suficiente para el desarrollo de la empresa, etcétera, etcétera. Pero
para simplificarlo un poco y no extendernos demasiado, entendamos que con el aliciente de la responsabilidad limitada, opera como un motor enorme de fomento del comercio y de la industria que hace posible el desarrollo social, entre otras muchas cosas. Pero no es gratuito esto. O sea, la sociedad me da la legislación, el derecho, me proporciona esta herramienta tan interesante y tan fuerte, pero me exige algo. Y me exige algo tan simple como que cuide y use los recursos que estamos teniendo en el patrimonio de esta persona jurídica con eficiencia, con honestidad, con ética y para la finalidad para la cual ha sido creada. Y si no es así, esta limitación de responsabilidad se va a caer. Porque la tendré en tanto y en cuanto el uso de la persona jurídica sea lícito, éticamente correcto y dentro de la ley. No está hecho para hacer trampas, está hecho para cumplir con la finalidad que tienen estas personas jurídicas y no para otra cosa. De ahí que ustedes van a conocer también muchas teorías del corrimiento del velo de la personalidad de la sociedad, por ejemplo, que es cuando se extralimita, persigue otros intereses, tiene problemas y lógicamente entonces se le quita la barrera que protege a los socios y permite entonces exigir responsabilidad patrimonial a los socios como si no existiera responsabilidad limitada. ¿Pero eso por qué es? Porque la ley cuida de que se cumpla con la finalidad legal. Y la contabilidad que juega en todo esto no es nada más ni nada menos que la rendición de cuentas. El cómo manejamos los recursos, cómo los usamos y en qué los usamos y con qué resultados, lo mide, lo registra y lo expone la contabilidad. Los balances, los estados contables de estas personas jurídicas no son otra cosa que la rendición de cuenta que hacen los administradores a sus socios y a la sociedad en general de qué hemos hecho durante un cierto tiempo, un año habitualmente, un ejercicio en la administración y manejo de estos recursos de la persona jurídica. Entonces tiene una finalidad social importantísima, porque es lo que permite controlar la salud del sistema y el uso lícito del sistema. Sin perjuicio de eso, ustedes tienen también otra cuestión en materia comercial, sobre todo muy, muy importante. Los estados contables son los que consolidan el derecho patrimonial de la vinculación de los socios con la sociedad. Ustedes saben que todo socio de una sociedad comercial tiene derecho a la utilidad. O sea, la sociedad tiene un capital, si a través de un periodo de actividades logra al final del periodo tener más recursos que los que tiene al comienzo, esa diferencia es lo que ganó. Y ese es el motor y aliciente que mueve a la gente a invertir y a hacer emprendimientos. Pues lo que ganó tiene derecho a llevárselo. Esta es la ley, esta es, digamos, es la consecuencia razonable y lógica de la conformación de estas personas jurídicas. ¿Y qué es lo que ganó? ¿Cómo se mide? Porque el derecho a las utilidades líquidas y realizadas que conforman las leyes mercantiles y el actual Código de Comercio habla de utilidades líquidas y realizadas. ¿Y cómo se determinan? Pues las determina la contabilidad. Las determina la contabilidad según las normas contables. Cuestión que hoy no existe en la legislación, sino en la práctica mercantil, y que el nuevo código se pierde una brillante oportunidad de dejarlo sentado, y que tampoco lo va a incorporar. Vamos a abundar en eso un poquito más. El artículo 320, lo pasamos de largo porque está resumido en la lámina siguiente, nos va a hablar de algo muy importante para nosotros como profesionales, que es, a ver, ¿quiénes tienen obligación de llevar contabilidad? En otras palabras, ¿quiénes necesariamente van a ser nuestros clientes? Mirado desde la óptica del contador público. Y la norma, cuando uno la sistematiza en su redacción, la norma proyectada me refiero, nos dice así: personas jurídicas privadas, todas, la sociedad de hecho, la irregular, la asociación civil, el consorcio de propiedad horizontal,
las simples asociaciones. Por ahí estaba la presidenta del Centro de Estudiantes, va a tener que llevar contabilidad legal forma y pagar a un contador. Esperemos que el servicio le haga a algún egresado de la casa con un poco de generosidad. Pero es así. Entonces, personas jurídicas privadas todas. Personas humanas, ahí no son todas. Define a las obligatorias como quienes realizan una actividad económica organizada, la idea de organización, de estructura, de empresa en definitiva, o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial o de servicios. Entonces, toda vez que encontremos que la actividad de una persona humana está estructurada bajo forma de empresa, económicamente hablando, tanto sea en materia comercial, industrial o de servicios, va a estar también obligada a llevar contabilidad. Y pone como excepción la norma a las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. A los profesionales, por suerte, nos saca de la obligatoriedad. Pero cuidado, siempre y cuando no seamos sociedades. Porque si somos sociedades, si nos organizamos como profesionales bajo la forma de sociedad, en realidad somos personas jurídicas privadas. Y ahí sí tenemos obligación. Como profesionales independientes, sueltos, solos, solitos, ahí no tenemos obligación. Lo mismo que de la excepción de la actividad agropecuaria y conexa no ejecutada en forma de empresa, que es una figura difícil de precisar en lo concreto, pero que bueno, si se considera los atributos no son de empresa, se escapa a la obligatoriedad. Sin perjuicio de eso, la norma tiene una válvula de escape, tanto sea para personas jurídicas como personas humanas, donde pueden eximirse de llevar contabilidad a aquellas actividades que por su volumen no lo justifiquen. Y delega en las autoridades locales, o sea, provinciales, las normas reglamentarias pertinentes. Con lo cual eso puede dar una diversidad de enfoque a lo largo y ancho de la República muy grande, y que en una provincia ciertas actividades estén eximidas y, por el contrario, en otras provincias esas mismas actividades en el mismo nivel no estén eximidas. O sea, lo que va a suponer unas diferencias seguramente importantes. También la ley prevé que optativamente algunas personas las lleven contabilidad aunque no estén obligadas. Ahora, en materia de personas jurídicas privadas, como todos están obligados, la categoría de optativos está vacía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos tienen que llevar. Y a nivel de personas humanas, evidentemente ahí puede darse a nivel profesional, a nivel de actividades agropecuarias, o de quienes no estén organizados a través de actividad económica o sean titulares de una empresa de servicios comercial o industrial, y pueden optativamente llevar contabilidad con todos los requisitos. Como resumen, digamos, de este enfoque del nuevo código, lo que vemos es que se amplía enormemente el elenco de las personas jurídicas, especialmente, que van a estar obligadas a llevar contabilidad en legal forma. Llevar contabilidad en legal forma va a significar el cumplimiento correcto de los libros que tiene que llevar, del cumplimiento de normas sobre balances, sobre estados contables y de registración, y las formas de esa registración. E incluso en materia de pleitos, cuando una persona esté en un juicio, su contabilidad es un elemento probatorio muy fuerte. Hoy, quien no lleva libros, pues está obligado, sencillamente no le puede jugar en contra ni a favor, no es una prueba posible. Pero en el futuro, quien esté obligado a llevar libros, que son muchos más que ahora, va a tener que llevarlos, porque uno de los riesgos, si no los lleva, es que en materia judicial, en un pleito, el no llevarlos si está obligado, le signifique un problema importante a nivel probatorio en contra de sus derechos. Como parte positiva, véanlo como contadores públicos ya egresados o como futuros contadores públicos, que probablemente esto nos lleve a que haya más cantidad de usuarios que necesiten o que tengan que llevar contabilidad, y por lo tanto tengamos más trabajo como contadores.
Vamos al tema de los balances. El proyecto lo que nos está diciendo es que al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprenden como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que deben asentarse en el registro de inventarios y balances. Una norma parecida a la actual, pero aquí hay una cosa que es alarmantemente incorrecta, y es que esta reforma del Código no toca la Ley de Sociedades. ¿Por qué esto es incorrecto? Porque la Ley de Sociedades tiene un montón de artículos que van del 62 en adelante, que se refieren a los estados contables, incluso sientan el principio de moneda constante en la emisión de estados contables, nos hablan de los estados básicos patrimonial, resultados, notas complementarias, memoria, copias de balance, dividendos a distribuir, etcétera. O sea, una profusa regulación a nivel de estados contables, contenido y sus formas, y también de temas que hacen a las utilidades, asambleas, etcétera. Con lo cual, como ahora se refuerza la regulación del Código Civil de los balances, tendríamos que tenemos normas sobre estados contables, sobre contabilidad, repetidos y no coincidentes a nivel de Código Civil unificado y a nivel de la Ley de Sociedades. Esto merecía un tratamiento único, porque lo que conviene es tener normas básicas que determinen cómo son las cosas para todo el mundo y eventualmente alguna norma específica complicándole la vida a alguien si se considera que necesita un cierto nivel más de formalización o de control o de exigencias. Pero ahora vamos a tener dos normas equivalentes que no van a decir lo mismo. E incluso cuando uno las mira en detalle se da cuenta de lo siguiente. Lo que está previsto para el Código Unificado es demasiado general, no contempla lo que tiene que contemplar, que ahora lo veremos, y por lo tanto no da demasiada orientación y deja las cosas en la nebulosa. Y la regulación que tiene la ley, el Código de Comercio actual, a través de la Ley de Sociedades, que se mantiene y no es derogada por el nuevo ordenamiento, es excesivamente detallado y puntilloso y sobrepuesto además en criterio con el Código Civil. En otras palabras, una desafortunada manera de encarar la legislación y sobre todo una etapa tan importante como la de reforma estructural de un código. Reformar el código no es de todos los días. Hay que verlo casi como una reforma constitucional. No es que tenga tanta importancia, pero la tiene y mucha también. Porque estamos cambiando, piensen esto simplemente, cada cuánto se cambia un código civil o código de comercio en la vida institucional de una república. Estamos todavía en el código de Bresarfield, del siglo XIX. Ha tenido reformas, por supuesto, pero integral ninguna. En otras palabras, se está construyendo institución a largo plazo cuando se hace un código. Merece más tiempo, merece mayor pensamiento. Esa es mi idea. Aquí hay un tema que tiene que ver con que en realidad, tal como yo veo por lo menos el tema, un código que es tan estructural y de mayor nivel en la pirámide jerárquica de las normas jurídicas, no debiera contener demasiado detalle, sino grandes principios. Y sobre la base de esos principios, en todo caso, tener leyes específicas que después regulen o den mejores precisiones. Y lo que se ha perdido esta reforma, lo que se está perdiendo esta reforma es de incursionar acerca de los criterios rectores con los cuales se tienen que hacer los estados contables. No dice nada. Y ese déficit es lo que nos va a llevar a que nuestra legislación de fondo, por muchos años seguramente, esté privada de avanzar seriamente en una mejor regulación de todos estos aspectos. Lo que falta concretamente es sencillamente poner en blanco y negro algo tan simple como nuestra realidad de funcionamiento social económico en la República Argentina y en el mundo en general, que es el siguiente. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las normas por las cuales se hacen estados contables? ¿Son normas jurídicas hoy? No, no lo son.
son normas profesionales. Las normas profesionales las emite la profesión y ustedes las van a tener aquí con algunas aclaraciones para que vayamos entendiendo ese tema. Por de pronto, lo que afirmo es que falta fijar el criterio en la legislación de fondo que los estados contables emitidos por sujetos obligados se confusionarán según normas técnicas contables emitidas por los organismos profesionales en ciencias económicas y por los organismos de control específicos de sectores de actividad con atribuciones legales, debiendo ser acompañados por informe profesional de contador público independiente. Aquí se están introduciendo en esto que no está en el proyecto dos cosas muy fuertes: la importancia de la norma profesional y la importancia del informe profesional independiente, afirmando que esos estados contables presentan razonablemente la realidad económica, financiera y patrimonial de esa persona jurídica. Eso no existe. Hoy la auditoría es una exigencia que viene dada por otras normas, por ejemplo, exigencias de organismos de control o cuestiones por el estilo, pero no surge de la ley. Como tampoco surge de la ley que los balances están bien hechos y se aplican bien las normas profesionales. La práctica dice eso, pero no la ley. Con lo cual faltaba este paso importante de incorporar a la ley estos dos principios. Y fíjense, la dinámica contable, la dinámica de cómo evoluciona la doctrina y el modo de concebir los criterios contables, de medición o de exposición, el tipo de estados contables, evoluciona día a día, es una materia dinámica que no puede estar estructurada dentro de un código ni de una ley, porque va variando año tras año a medida que evoluciona el conocimiento. Si en cambio la ley definiera simplemente normas profesionales y auditoría, el contenido móvil que va teniendo a través del tiempo lo determinan las normas profesionales. Y tendríamos siempre una legislación totalmente actualizada, porque le damos sustento legal conceptual y delegamos en las profesiones el hacer. ¿Cómo se hace hoy la norma contable? El organismo técnico que elabora normas contables en Argentina es el CECIT, que es el Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría, la CENCIA, discúlpenme, que es un organismo dependiente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. El órgano político que aprueba esas normas, que técnicamente aconseja CENCIA, es la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, que está conformada por representantes de los 24 consejos profesionales de la República Argentina. El órgano legal, sin embargo, que las puede poner en vigencia es cada consejo profesional provincial. ¿Por qué? Por lo que les dije al comienzo, constitucionalmente hablando, la facultad de regular las profesiones es una facultad de las provincias no delegada a la nación. Por lo tanto, en el ámbito territorial de cada provincia solo puede poner en vigencia normas profesionales el consejo profesional respectivo. Los consejos profesionales son entes privados de derecho público, que son creados por delegación del poder de policía profesional que hace el Estado, construyendo, dando origen a los consejos profesionales a través de una ley provincial. Ningún consejo es un ente privado que nazca, por ejemplo, es privado el colegio de graduados, los colegios de graduados en general. ¿Por qué? Porque nacen de la libre voluntad de sus asociados de conformar esa asociación. En cambio, los consejos profesionales, en alguna provincia son colegios profesionales que tienen las dos funciones, en muy pocas, ¿no es cierto?, nacen de esta delegación del poder de policía profesional que hace el Estado a través de una ley regulándolo mediante la creación de un organismo técnico de afiliación obligatoria, los consejos profesionales. Ellos son los que pueden poner en vigencia estas normas técnicas, estas normas en cada jurisdicción. Y existe a nivel de la Federación un compromiso firmado por los 24 consejos de poner en vigencia las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación, que es lo que se llama el Acta de Catamarca, porque se firmó en Catamarca ese convenio entre todos los consejos que se comprometieron a poner en vigencia las normas que sean dictadas por la Federación. Y además de este sistema profesional, también hay organismos técnicos de control
Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguridad de la Nación, el Instituto Nacional de Economía Social, el Banco Central de la República, que tienen facultades también en sus ámbitos de aplicación específicos de dictar normas profesionales y contables, perdón, normas contables, no profesionales. En general, salvo alguna época en particular por algún problema puntual, de todas maneras estos organismos técnicos de control, para poner en vigencia normas contables, prefieren acordarlas con los organismos profesionales. Es decir, que en general se suele llegar a acuerdos y análisis, y no es que tengamos dos sistemas incompatibles, sino que la práctica lleva a que esto confluya, se armonice y se dicten normas por parte del Banco Central, seguros, etcétera, en cada ámbito, que responden conceptualmente a la normativa de normas profesionales, y en todo caso, cuando quieren poner un criterio especial, se discute mucho con los organismos profesionales, porque no quieren estos órganos de control apartarse de las normas profesionales de ser posible. Digamos que hay una coexistencia razonable entre estos dos ámbitos a nivel de funcionamiento concreto. Evidentemente, ambos deberían tener presencialidad, porque el Estado no puede resignar el ámbito de la facultad de control de una actividad que tiene estos organismos específicos. Pero si le damos jerarquía legal junto con los órganos profesionales, se está obligando legalmente a buscar siempre esta zona de acuerdos y esta zona de armonización, reduciendo obviamente los conflictos. ¿De qué son estas normas? En la Argentina tenemos hoy por hoy la concurrencia de varios sistemas normativos. Por de pronto, ya rigen en la Argentina las normas internacionales de contabilidad, las famosas IFRS. Las empresas que cotizan en bolsa o que presentan sus estados contables a la Comisión Nacional de Valores, a las distintas bolsas de comercio de la República, son una parte importante de aquellas que se consideran de interés público. Para ese tipo de empresas, hoy en día son obligatorias aplicar las normas internacionales de contabilidad, IFRS. También aquellas que optativamente las elijan. ¿Por qué aparecieron estas normas? Bueno, esto es parte del fenómeno de la globalización en el mundo. La internacionalización de los mercados hace que las empresas interactúen en muchos países al mismo tiempo. Bien sea porque tienen sucursales o empresas asociadas, inversiones en otros países, o bien sean porque desde el punto de vista de financiamiento muchas empresas se financian en bancos internacionales, y entonces hay un problema de lectura, y es que si en el mundo todos los países hacemos nuestros estados contables sobre la base de criterios diferentes, no son conciliables, no pueden entenderse bien para inversores de otros países o bancos o lo que fuere, y tampoco pueden consolidarse. Cuando un grupo empresario tiene empresas en varios países, necesita armar un balance consolidado, juntando los balances de todas las empresas de esa organización en el mundo. Si se hacen sobre la base de diferentes criterios contables, es muy complicada y muy difícil esa consolidación, porque hay que hacer ajustes previos para poder hablar el mismo lenguaje. Para cualquier tipo de relación hoy en mercados, a nivel internacional se avanza en muchos frentes hacia la uniformidad normativa, y la contabilidad no pudo escapar a eso también, y hay una organización mundial que, ¿no es cierto?, que se ocupa del tema y que va determinando, digamos, que se van sacando este tipo de normas, y la Argentina, como casi todos los países del mundo hoy, también aceptó esa normativa internacional y la hizo obligatoria para determinado tipo de empresas, digamos las más importantes. Tenemos también después las normas argentinas de contabilidad, que es para el universo no abarcado por las normas internacionales. Tenemos nuestras normas argentinas, que allá como por los años 2000 más o menos, se habían remozado mucho, y en aquel momento se habían casi hecho igual que las normas internacionales de contabilidad de aquel momento. No obstante, hoy día
las normas internacionales progresaron, se modificaron bastante y nuestras normas argentinas se quedaron en aquel enfoque del año 2000 más o menos y no se han modificado demasiado. Y dentro de las normas argentinas de contabilidad tenemos además alguna colección de excepciones de aplicación de algunas normas para pequeños entes o para microempresas o entes menores. Con lo cual diríamos que podríamos hablar de que tenemos normas contables casi de tres tipos en la Argentina hoy. Las internacionales por una parte, las argentinas plenas por otro, y las argentinas simplificadas para entes menores por otro lado. Fíjense incluso que esta realidad determina que, fíjense, la utilidad líquida y realizada, que es aquella que se puede distribuir en una sociedad, ¿cómo se determina? Si aplican ustedes cualquiera de estas tres normas, no va a dar lo mismo. ¿Y está bien? Y depende con qué norma se haga. Ahora, no tiene reflejo legal, con lo cual pues es una fuente enorme de conflictos. ¿Por qué? Porque cuando un socio dice que no le dieron lo justo y que el balance no está bien hecho, ¿con qué parámetro el juez determina que el balance está bien o está mal hecho y que por lo tanto la utilidad está bien o está mal determinada? Tiene que ser hecho sobre la base de las normas contables aplicables a ese ente. Y eso no está claro. No está claro en la legislación, no está claro mucho menos en la reforma. Por lo tanto, este tipo de problemática, en una realidad tan dinámica y cambiante como ustedes ven, hoy nos ofrece tres tipos de normas contables en la Argentina, nos va a llevar necesariamente a conflictos evitables. O sea, dispendios sociales de recursos que no tendrían sentido si las cosas se pensaran mejor y se hicieran mejor. A su vez, estas normas que tenemos son de dos tipos. Las de exposición, que se refiere a cuáles son los estados contables a presentar, su contenido, las formas, notas que deben tener, etcétera. Y por otro lado, la norma de medición, que son las que tienen que ver con los criterios contables de evaluación de activos, pasivos y resultados. Son las determinantes, en definitiva, de la medición de las que existan o no utilidades líquidas y realizadas y su cuantía. Y tenemos por último otro juego de normas que son las de auditoría. Las normas de auditoría, que son aquellas que tiene que cumplir el auditor, o sea, el profesional independiente que va a dictaminar un estado contable, afirmando frente a la comunidad, a los terceros, a los órganos de control, a los inversores, a los accionistas, a los trabajadores, es decir, a todos los sectores interesados, si ese estado contable refleja o no razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera de ese ente según las normas contables aplicables. ¿Ah? Esa norma de auditoría hoy nos rigen la RT7 y las normas de auditoría internacionales que están en estudio para los entes a los que se les está aplicando las normas internacionales de contabilidad. Y hoy ya está en estudio una nueva norma a nivel de la Federación que modifica la RT7, que es ya muy vieja, y la asimila bastante a lo que son las normas internacionales en muchos aspectos, aunque preserva otros, porque las normas internacionales para empresas medianas y pequeñas no, tienen bastantes dificultades de aplicación y se está preservando, se intenta preservar esa normativa de esa manera. Bien. Más allá de estas cosas que son las principales, muy rápidamente y para concluir en pocos minutos, haremos un repaso muy rápido de lo siguiente. Las normas también nos van a hablar de la contabilidad en cuanto a sus obligaciones y las formas. El artículo 321 nos va a hablar de los requisitos sustanciales que debe tener el sistema de registración para que sea base uniforme, refleje un cuadro verídico de las actividades de los actos que deben registrarse, permita individualización de las operaciones activas y pasivas, etcétera. En otras palabras, nos está dando objetivos que deben cubrirse y que en esto no varía de lo que es la legislación actual, aunque nuevamente dentro de esto debería decir que esto se logra por aplicación de las normas profesionales, lo que no está dicho. Luego también se refiere a los libros obligatorios, que también se maneja dentro de lo que tenemos habitualmente, sin innovar demasiado, y la profesión pidió infructuosamente en general que se incorporasen 2 libros nuevos, sin suerte,
Uno que es el libro mayor, que sea obligatorio. Cuando ustedes discuten judicialmente y tengas una pericia, como no hay, con la empresa no llevan libros mayores, al no ser obligatorios no los muestran, la búsqueda, pesquisa, pericia, etcétera, se vuelve muy dificultosa porque uno no tiene sistematizados los datos de los asientos y por lo tanto es muy difícil encontrar las cosas. Es una manera de no mostrar lo que no se quiere mostrar y no tener obligación de hacerlo. Entonces la profesión pedía que el libro mayor sea obligatorio. Y el otro es un sistema de registro contable, que simplemente en un libro se registre cómo es el sistema, cuáles son los libros que se llevan, o sea, los datos básicos que permitan saber cuál es el sistema para que al iniciar cualquier relación uno pueda entrar sabiendo qué va a encontrar. Ese libro también sería muy útil, pero no está contemplado. Otra norma es para todo el tema de cómo llevar las prohibiciones, las formas de registrar, etcétera, que tampoco innova demasiado, y algunas sugerencias que no viene al caso a lo mejor hablarlas mucho, de la profesión tampoco han sido contempladas. Cuando yo digo no han sido contempladas es porque además, y lamentablemente, y esto creo que tenemos que tener conciencia los profesionales de ciencias económicas, cuando se proyectan normas aún de contenido contable, las hacen los abogados. El equipo que se armó para este proyecto, desde el punto de vista legal, es magnífico. Han sido varios juristas de primerísimo nivel, incluyendo el presidente de la Corte Suprema, e incluyendo una jueza de la Corte, ex jueza de la Corte Suprema de Mendoza, la doctora Kemelmacher de Carlucci, que son eminencias, y han contado con la colaboración de no menos de 100 juristas de primer nivel en diferentes especializaciones. Pero no se ha contado con equipos de asesores en todo aquello que no es derecho puro. Entonces, quien no sabe, pues tiene limitaciones, y si no tiene quien se lo explique bien, no lo puede contemplar. Y hubo déficit muy grande. Pero este déficit existe siempre en materia de ciencia económica. Los profesores de ciencias económicas no nos dedicamos a la política, no nos dedicamos a ser parte de la vida social e institucional. Nos quedamos demasiado en nuestras realidades micro. Y creo que es un llamado de atención que tenemos que tener, porque por ese camino siempre nos van a faltar cosas. Siempre nos va a faltar algo para que se contemplen nuestras visiones y nuestra comprensión del mundo. No significa que tengamos toda la razón y que nos tengan que incluir en todo lo que pensemos, pero sí que seamos escuchados y que podamos terciar y ser parte de la formación de opinión. Nos falta mucho en ese sentido. Y por último, a modo de simplemente de ejemplo, una pequeña perlita, simplemente acá para que veamos esta falta de, digamos, estas falencias que tiene este proyecto de código por falta de materia prima suficiente y falta de pensamiento suficiente y tal vez de nuestra intervención en el tema. Aquí hay una norma, varias normas sueltas, que se refiere, en este caso, a cierto tipo de asociaciones, ya no está en la parte de contabilidad y balance, sino para cierto tipo de asociaciones. Hay una norma, el artículo 190, que habla de la prescindencia del órgano de fiscalización. Y fíjense lo que dice: las simples asociaciones con menos de 20 asociados pueden prescindir del órgano de fiscalización. Subsiste la obligación de certificación de sus estados contables, afirma inmediatamente el proyecto de norma. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede subsistir aquello que no está normado? En ninguna parte del código se dice que deban ser certificados, que es una palabra mal usada, certificados los estados contables. Eso no está pedido, no está normado, no lo exige la nueva ley. Pero sin embargo, en esta norma suelta, pequeña, que está por ahí perdida, dice, por el lado de la negativa, pareciera que es obligatorio que los balances de estados contables de cualquier tipo de persona jurídica estén auditados. Pero se olvidaron de decirlo. Y uno puede comprenderlo por el camino inverso, pues si subsiste la obligación de certificación, es porque, a pesar de ser una simple asociación, o sea, un ente más pequeño, que se lo exime de varias cosas, no se lo exime de la certificación. Entonces la certificación es para todo el mundo. ¿Y dónde está dicho? Se lo comieron.
Reflexión final, porque ya estamos con los tiempos, creo, más que cubiertos. Reflexión final, es una pena desde mi punto de vista que no aprendamos como comunidad a trabajar más en común y de mejor manera en la generación de las normas jurídicas. Estamos afectando nuestra vida personal, nuestra vida profesional, nuestra vida comunitaria constantemente a través de leyes que son necesarias para la regulación social. Pero en la formación de las leyes, más allá incluso del sistema representativo que tenemos y que por supuesto el poder lo tiene institucionalmente el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales, y así debe ser, no hemos creado los mecanismos suficientes para escucharnos entre nosotros y para que cada uno asuma además el compromiso y responsabilidad que como sector, como comunidad, como profesional o como grupo al que pertenece, le toca para poder construir una vida común con mejores aportes de todos. Este proyecto de Código Civil, en la materia de la que estoy hablando, no hablo de otras materias, porque no soy yo el entendido tampoco para hacerlo, adolece de muchas falencias. Y no es por mala voluntad de quienes lo hicieron, no es tampoco porque estén alineados con otras ideas, es simplemente porque no tuvieron oportunidad de conocer otros enfoques, o una manera diferente o más completa o mejor de ver y conocer la realidad. Pero eso no es solo responsabilidad de quien gobierna o, en este caso, de un comité o de un grupo al que se le dio una misión tan trascendente. Es responsabilidad de todos nosotros. Porque se llega a este estado de cosas, porque tampoco nosotros somos muy cómodos para la queja, la que estoy haciendo ahora, por ejemplo, pero no me pregunten qué hice antes para que esto no ocurriera. Me personifico en mí, en esa pregunta, en realidad la comunidad profesional. Cuando las cosas ya están hechas, las criticamos. ¿Qué hemos hecho antes para poder ayudar a construir algo mejor? Y esta creo que es la gran incógnita, o lo que yo le dejaría como interrogante, para que cada uno se lo conteste y le trate de dar sentido hacia adelante. Lo que logremos será aquello que hemos contribuido a construir y formar con nuestro propio esfuerzo, con toda nuestra responsabilidad. Gracias.